¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ahora desde esta tribuna, como de costumbre, es un honor para mí llegar a sus hogares. Hoy Rafael Romero no puede estar con nosotros, el día lunes se reincorpora, por supuesto, así es que por hoy vamos a estar a la cabeza del programa. Hay cosas interesantes que conversar con todos ustedes y por supuesto con nuestro panel, que siempre tiene la información y el análisis acertado de lo que sucede en la coyuntura de nuestro país. Por ejemplo, el tema de las encuestas, que será hoy un tema de fondo. Han sorprendido a muchos, a otros no nos ha sorprendido tanto. Ya saben ustedes, quienes nos siguen en el programa, cuál es nuestro concepto con respecto a las encuestas, por ejemplo. Pero hay otras noticias que sí sorprenden y vienen desde el extranjero. Ahora resulta que las políticas del Estado peruano son incluso criticadas desde Europa. Hay una señorita, Catherine Guess, que ella es diputada francesa del Partido Verde y vicepresidenta de la Comisión de los Asuntos Económicos Euro-Latinoamericanos, quien ha dicho que está muy preocupada por el cambio de actitud del presidente Ollanta Humala cuando dijo que él respeta lo que firma. Bueno, habrá que decirle a esta señorita que no se preocupe mucho. Aquí los peruanos nos podemos preocupar de nuestros asuntos con tranquilidad. No hay ningún problema con eso. Hoy, como de costumbre, contamos con un panel que nos va a brindar el análisis de esta noche. Le damos primero la bienvenida al doctor Alfredo Gildemeister. Muy buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Pepe. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Buenas noches, Perú, familias. Aquí en esta tribuna, ¿no? Para decir siempre, como siempre, la verdad, hablar de valores y hablar de las cosas que nos interesa a todos los peruanos. Está también con nosotros, como de costumbre, Fernando Urbina, ya conocido por muchos como el abogado del pueblo. Fernando, buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches al Perú, a la familia peruana. Bueno, en principio quiero empezar solidarizándome con los profesores del SUTEP. Creo que también en Cajamarca había una represión policial innecesaria que también debe investigarse. Y también hay que decirlo, estamos en una coyuntura donde la ha manifestado José, el país tiene que ir analizando este tema de las encuestas. ¿Qué está ocurriendo con las encuestas? El presidente ha dado un discurso y de inmediato baja su popularidad en forma automática. Un discurso que ha causado escozor a la derecha. ¿Por qué ocurre tan rápido esto? Muy bien, estamos también, como de costumbre, contando con el análisis sesudo del doctor Héctor Vargas Saya. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí, como siempre, como todas las noches, y a las órdenes. Muy bien, doctor. Empecemos con el tema de las encuestas. Quienes conocen un poco cuál es el concepto del programa, acá todos tenemos independencia de opinión, pero ya saben que el tema de las encuestas nosotros consideramos que desde varios ángulos está manejada, sin ninguna duda. Ahora resulta que el presidente de la República llega a Europa, al Parlamento Europeo, da algunas declaraciones precisas, hace parecer a muchos peruanos que está nuevamente regresando por el camino del compromiso realizado en la primera parte de su propuesta como partido nacionalista, este cambio que todos los peruanos queremos, y ahora resulta que salen unas encuestas, tanto de Datum como de CPI, publicadas en algunos medios de comunicación, que ya sabemos cuáles son, que siempre buscan estar ahí un poco manejando el asunto presidencial. Y resulta que el presidente de la República pues bajó repentinamente, ¿no? La gran transformación que muchos querían no es, ahora ya no la quieren los peruanos. Resulta que los peruanos no quieren transformación y le han dado una baja en algún caso por parte de Datum hasta de 12 puntos al presidente de la República. Lo extraño es que CPI, que es otra encuestadora, que va por los mismos pasos, consideramos, no le da una bajada en las encuestas tan grande. Entonces, ¿a cuál le creemos? ¿A Datum que da menos 12 o a CPI que da menos 3? Bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro panel y luego, por supuesto, el público, que es el protagonista de la jornada. Doctor Gildemeister. Sí, gracias, Pepe. Bueno, yo siempre en relación a las encuestas siempre he sido muy crítico, sobre eso lo digo con toda sinceridad. Yo siempre las encuestas las he dominado, forman parte de este grupo llamado los dioses modernos de hoy en día, ¿no? Así como los antiguos griegos, ¿se acuerdan? Consultaban el oráculo de Delfos, ¿no? Hoy en día, pues, el tema de las encuestas, pues, he visto como un dios, ¿no? De verdad, ¿no? Así como se habla del sexo, el poder, el rating, ¿no? Es otra diosa, por ejemplo, moderna de hoy en día, ¿no? Es interesante ver cómo las encuestas son tomadas como verdades absolutas por mucha gente, ¿no? Y respetabilísimas, ¿no? Es una verdad en la cual supuestamente la mayoría se pronuncia, y como sabemos muchas veces, las mayorías también se equivocan y por lo general se equivocan. Entonces es una especie de verdad a la carta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las encuestas, siempre lo he dicho. Las encuestas se manipulan, se hacen al gusto del cliente en muchos casos, ¿no? Y es así. Entonces, si las encuestas caen en un relativismo, por lo general, porque la verdad no es cierta, todo es manipulable, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces? ¿A quién le creemos?
Pero lamentablemente hoy, tanto las encuestas como el rating, pues son muy parecidos, ¿no? Se les tiene una credibilidad muy fuerte, muy grande, y obviamente hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, como bien lo dice el doctor Gildemeister, pues las encuestas como el rating muchas veces sirven para manejar intereses de terceros. Doctor Urbina, Datum le da un respaldo del 43% en este mes al presidente Ollanta Humala, en comparación del 55% que supuestamente tenía en mayo, son 12 puntos de diferencia, mientras que CPI dice que el presidente tiene 45.7 en mayo y en junio, en junio y en mayo 49.1, lo que le da una disminución de 3.4. ¿Usted a cuál le cree o a ninguna? Bueno, las encuestas vienen a construir una verdad mediática, ¿no? Entonces, ¿a qué obedecen a las encuestas? Tú mismo lo has dicho, José, obedecen a intereses. ¿Qué tipo de intereses? Hay intereses científico-académicos, hay intereses político-estratégicos y hay intereses comerciales. Una encuesta involucra la formación de la opinión pública, en teoría, ¿no? Pero lo que estamos viendo acá de un tiempo aquí es que no involucra la manipulación, la conducción. En este caso estamos viendo claramente que el Grupo del Comercio ha puesto desde el diario Gestión un golpe fuertísimo, ¿no? La encuesta dice, Humala cae 12 puntos, entonces indudablemente que la gente pues sorprende, ¿no? Y no se ha dado una situación tan grave como para que en tan poco tiempo haya una caída tan fuerte, ¿no? Entonces yo sinceramente no creo que eso obedezca a la verdad, ¿no? Y en América Latina ha habido un boom de las encuestas a partir de los 80. Colombia es uno de los pocos países que ha regulado las encuestas desde un punto de vista muy interesante, buscando proteger al consumidor de las encuestas. O sea, el público es un consumidor de encuestas, por tanto estas encuestas tienen que tener una transparencia. Esto es un buen ejemplo a seguir y ojalá en algún momento lo podamos ir desarrollando en el país. Aquí en el país también se intentó hacer un poco de transparencia, por lo menos identificando con DNI a los que daban, pero acá saltó todo el mundo. Antes de la intervención del doctor Vargas Saya, me pide una pequeña intervención. Una breve acotación. Cabe señalar que el Grupo del Comercio, y sobre todo el diario del Comercio, siempre ha utilizado las encuestas del Grupo Apoyo. Sí, claro. Entonces llama la atención que en este caso, siendo diarios del mismo grupo, utilicen, por ejemplo, el caso de Datum, ¿no? O CPI, es una curiosidad. ¿No? Decidió cambiar. Doctor Vargas Saya, algunos logros más importantes de la población, según esta encuesta de CPI, por ejemplo, dice los programas sociales en 15.4%, incrementar el salario mínimo 12.3% a un sector mínimo, y ojo que esto dicen es nacional, a un sector mínimo parece haberle interesado el incremento del sueldo mínimo vital y la estabilidad económica del país que tanto reclama la gente de la derecha, aún a menos gente, 7.9%. ¿Usted qué piensa de este tema de las encuestas, doctor? Bueno, repitiendo el mismo criterio que ya hemos venido señalando a través de muchos programas, yo no creo personalmente en forma absoluta en las encuestas, porque hay que pensar que las encuestas constituyen un negocio. Una encuestadora es una empresa que se ha constituido no para perder dinero, sino para ganar dinero, evidentemente. Tiene personal, tiene que pagar sueldos, tiene que ganar y bueno, y buscan el lucro. Si las encuestadoras persiguen un negocio, ¿qué cosa venden? Venden un producto elaborado a gusto del cliente. Venden productos elaborados a gusto del cliente. En unos casos venden ilusiones, en otros casos, si a un candidato, a un político, le hacen una encuesta y le publican algo en contra suya en la prensa, no es negocio, pierde el cliente, tiene que darle el gusto, tiene que levantar la figura, etcétera, etcétera. En cuanto se refiere a los productos alimenticios o medicinales, por ejemplo, allí también existe el mismo criterio, porque las encuestas venden ilusiones sobre los milagros de un producto, sobre las cosas a favor, en contra, etcétera, etcétera. Es un negocio. En otro caso, las encuestas, cuando quieren trabajar más o menos acercándose a la verdad, entonces seleccionan los sectores a los que van a intervenir. No es lo mismo hacer unas preguntas en Miraflores sobre un tema social que hacer en Comas. Por supuesto. O a nivel nacional en Huancavelica, por ejemplo. Y a nivel nacional no es lo mismo que hacer en San Isidro, que preguntar en Abancay o en Huancavelica, claro que sí, o en las alturas del Cusco. De manera pues que las respuestas van a estar relacionadas en razón directa
al medio ambiente donde se realiza la encuesta, a la condición social, económica y al medio ambiente en el que desenvuelven sus actividades las personas que contestan, etcétera, etcétera. De manera que es un negocio. No es pues como las olas del mar que son auténticas, naturales y que se levantan, no. Estas son oleajes que lo producen ellos mismos porque está en razón directa de sus negocios. Si no actúan en esa forma, quiebran. En consecuencia, son malas encuestadoras. Muy bien, doctor. Vamos a ir con un video y luego vamos a darle la palabra al doctor Urbina, que nos está solicitando la palabra. Este tema de las encuestas no viene de ahora. Como bien decía el doctor Vargas Aya, en algunos programas hemos tratado el tema, pero es importante que la sociedad peruana continúe analizándolo para despertar un poco, ¿no? Vamos a ver el siguiente BTR de qué pasa con las encuestadoras en realidad en nuestro país y en otros momentos. En las pasadas elecciones presidenciales se repitió una vez más la manipulación de las encuestas, especialmente aquellas vinculadas al grupo mediático El Comercio, porque este conglomerado apostó en todo momento a manchar la honra del entonces candidato Ollanta Humala Tasso. Además, ¿qué más prueba de esa intencionalidad que impedir que el candidato nacionalista gane las elecciones, dada la contratación hecha por América Televisión de Jaime Bailey, a fin de demoler a Ollanta Humala en el último tramo de la segunda vuelta, jugando todas sus cartas al triunfo de Keiko Fujimori? Hoy vuelven las encuestas a ser usadas como arma de ataque por los diarios del Grupo El Comercio, como Perú 21, ya que ante el anuncio del presidente de llevar a la práctica su oferta electoral, de concretar la gran transformación en el país, le bajan la aprobación de su gestión, pretendiendo intimidarlo y a la vez con la intención de manipular a la opinión pública, al tratar de presentar a un primer mandatario cuesta abajo en los sondeos de opinión y con 12 puntos menos de aprobación. Así, el director de Perú 21, Fritz Dubois, operador del Club de la Derecha, publica en portada los resultados de una encuesta donde el presidente Humala retrocede de 55% de aprobación a 43%. Al parecer, los psicosociales no terminan en el país y al más puro estilo montesinista están al rojo vivo. ¿El presidente debe gobernar según le dictan las encuestas o en función de las demandas de cambio de la población? Muy bien, interesante la pregunta y el planteamiento. El doctor Urbina quería hacer una intervención. Sí, bueno, el maestro Vargas haya dicho algo muy cierto, ¿no? Las encuestas son ilusión. Entonces, si no, ya tendríamos me acuerdo que Toledo encabezado en la campaña presidencial, encabezó durante meses, ¿no? De 35%, que parecía ya el presidente del Perú, ¿no? Y era el único que le creía a las encuestas. Exacto. Igual que Lourdes Flores. Igual que Lourdes Flores, como bien dice. Entonces, es muy cierto. Hay inflaciones electorales y mediáticas muy fuertes, ¿no?